Buenas tardes, parceros. Somos el Petaco. Estamos aquí, el parcero José Rengifo y yo, Nicolás Peña, en el bar El Goyeneche. Hoy vamos a hablar sobre el poeta maldito colombiano Porfirio Barba Jacob. Pues sí, el man Nos- era reconocido por que era muy irreverente, viajero, marihuanero, pues prácticamente todo lo que es un chico millennial, pero a principios del siglo XX. Nada, queremos compartir la lectura que hemos, digamos, preparado al revisar como los poemas del man. Y vamos a empezar leyendo un poema que se llama Un hombre. Y a partir de ahí, como dice el viejo José, vamos a hacer una lectura y compartir nuestras opiniones pues, sobre la poética de este poeta maldito de nuevo. Que no Breve. era maldito. De nuevo era maldito. Un hombre. Los que no habéis llevado en el corazón el túmulo de un dios, ni en las manos la sangre de un homicida, los que no comprendéis el horror de la conciencia ante el universo, los que no sentís el gusano de una cobardía que os roe sin cesar las raíces del ser, los que no merecéis ni un honor supremo, ni una suprema ignomía, los que gozáis las cosas sin ímpetus ni vuelcos, sin radiaciones íntimas igual y cotidianamente fáciles, los que no devanéis la ilusión del espacio y el tiempo, y pensáis que la vida es esto y que miramos, y una ley, un amor, un ósculo y un niño, los que tomáis el trigo del surco rencoroso y lo coméis con manos limpias y modos apacibles, los que decís, está amaneciendo, y no lloráis el milagro del lirio del alba, los que no habéis logrado siquiera ser mendigos, hacer el pan y el lecho con vuestras propias manos, en los tugurios del abandono y la miseria, y en la mendicidad mirar los días en una tortura sin pensamientos, los que no habéis gemido de horror y de pavor, como entre duras barras, en los abrazos férreos de una pasión inocua, mientras se quema el alma en fulgor iracundo, muda, lúgubre, vaso de aprobio y lámpara de sacrificio universal, vosotros no podéis comprender el sentido doloroso de esta palabra, un hombre. Este es el poema de Porfirio y vamos a empezar a hacer la crítica a partir de este poema. A partir de la lectura de este poema, Un hombre, del parcero Porfirio Barba Jacob, nos surge una pregunta y desde ahí queremos abordar nuestros planteamientos y nuestras lecturas sobre su obra. Sí, da. Entonces lo primero sería como preguntar por qué le interesa al poeta este sentido o este sentimiento de dolor. Sí, pues nos llama un montón la atención del poema, que las imágenes que se construyen a partir de él, como la sensación, el efecto, tiene que ver con el sufrimiento, con una continua repetición del dolor y de un sentimiento continuo de angustia. Nos preguntábamos mucho esto porque normalmente se entiende que la poesía tiene que estar vinculada con una expresión de emociones, de amor, de alegría o de dicha, y precisamente Barba Jacob parece distanciarse de ese gozo para afirmar que el hombre también es precisamente todo aquello que es terror, Claro. que es dolor. Claro, y digamos que dentro de esta misma postura veíamos ese paralelo un poco que se crea en la poesía de Barba Jacob del dolor, pero a la vez una exaltación de la vida. Sí, 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 que sí. son unas de las tensiones que encontramos Obvio. en su propuesta. Sí, Pues. que no es posible aislar el sentimiento de vida y de, digamos, de alguna u otra manera la exaltación de ella sin la muerte misma. Claro. Como que el hombre es ante todo como una conciencia de la muerte, Claro. y a partir de ese límite se encuentra, digamos, la oportunidad de vivir de una manera más auténtica la vida misma. Claro, porque sí, dentro de ese dolor, digamos, lo que se plantea o lo que nosotros vemos en la lectura es que tiene que haber una experiencia de dolor para poder, digamos, tener la experiencia de vida del hombre. No todo puede ser, digamos, como lindo, no todo puede ser la exaltación de la belleza, sino que el hombre como ser humano pues participa Sí. de ese dolor, o es esencial, mejor dicho, el dolor para su forma Obvio. de vida. Pues yo también ahí, digamos que y eso lo charlaba harto con Nico, era que tampoco era como tan inocente, no simplemente Claro. era un ejercicio de exaltación de la vida desde la conciencia de la muerte o algo así, sino que había una especie de marco como platónico que en el fondo nos parece a nosotros como de índole católica, es una Claro. religiosidad católica que tenía que ver con la separación de unas instancias como del cuerpo, de la naturaleza, de todo aquello que nosotros podemos vivir físicamente, y todo aquello que está en una dimensión como más sagrada, como
el alma, Dios mismo, Claro. etcétera. Entonces había en esa relación entre, digamos, vida, muerte, pues la imposibilidad de lograr el acceso de nuevo a lo sagrado. Entonces como que en ese plano es muy moderno Barba Jacob. No es nada gratuito que también el verso diga túmulo de un Dios muerto en el corazón del hombre. Claro. Y dentro de esas mismas, digamos, dicotomías que se plantean, ¿no? Del dolor y el placer, pues encontramos, digamos, un Barba Jacob que busca cierta inmoralidad en sus acciones, ¿no? Sí. Que busca, digamos, encontrar en la vida, digamos, ese placer, pero a la vez hay una culpa, ¿no? Que es lo que charlábamos y hay esa dualidad de la culpa y el placer, ¿no? Y cómo él todavía no se puede definir o está en una búsqueda, digamos, de salir de esa moralidad católica que, digamos, es muy marcada en la poesía y en nuestro contexto colombiano, pero tampoco se puede salir de ahí. Es que es claro, como nosotros ahorita recochamos un poco con que era un viajero y que marihuanero, adicto. Era la figura más cercana que tenemos en Colombia, un poeta maldito. Pero eso no es nada gratuito. Ese tipo de comportamientos también son una toma de posición personal, como entre comillas existencial, a un fenómeno que se está dando con cierto delay en Latinoamérica. Y es una especie de emulación de un proceso de construcción del sujeto decadente que nosotros ya vemos en Baudelaire, en Rimbaud, en lo que llaman los poetas malditos, que es además detrás la vinculación profunda de la idea de obra y vida. Entonces, que haya una vinculación tan profunda entre el yo poético de los poemas de Barba Jacob y su experiencia vital no es nada gratuito en ese plano. Y por eso esa culpa, pues que ya mencionaba Nico, también tiene que ver con ese sentimiento de estar en medio de dos cosas y no poder resolverse para ninguno. José había mencionado antes algo sobre lo neoplatónico, ¿no? Sí. Que tiene que ver un poco con ese mundo un poco de las ideas o eso que no se puede alcanzar, que hace parte también de la poesía o de la visión de lo sagrado que tiene Porfirio. Sí. ¿No? Es que o sea, a mí me parece re áspero que Barba Jacob arrastre un montón de problemas que tienen que ver precisamente con ese sentimiento moderno de una ruptura profunda entre el sujeto como el yo y un absoluto, que es el que se siente de a pocos a partir, digamos, de la ilustración. Tampoco es nada gratuito que a veces encontremos, pues uno de los poemas más famosos de Barba Jacob tiene cita a Montaigne, y Montaigne es precisamente un sujeto que se recoge en el yo para poder ofrecer una verdad sobre el mundo, porque ciertos intermediarios ya no la pueden ofrecer. Entonces sí, es muy importante precisamente ese marco que podemos notar en su gesto estético. Y también en esa posibilidad de lo neoplatónico discutíamos, digamos, que hay un planteamiento de la imposibilidad de Barba Jacob desde el lenguaje, ¿no? Esa imposibilidad, digamos, por acceder a algo más allá, que sería un poco lo sagrado, ¿no? Lo que nosotros veamos de lo sagrado, lo que él concibe como lo sagrado, lo que él concibe como Dios, ¿no? Entonces, digamos que me parecería bacano leer rápidamente unos versos de un poema que se llama Ante el mar, donde nos plantea esa imposibilidad. Barba Jacob escribe: y quise hablar, y el fácil movimiento de mis labios contuve, como si el proferir una palabra fuera tal vez mi muerte, ¿no? Y hay una repetición en muchos de los poemas de Barba Jacob que utiliza la puntuación de los puntos seguidos, y vemos nosotros que en esos puntos seguidos se manifiesta gráficamente, digamos, esa suspensión o esa imposibilidad de poder nombrar algo que de pronto excede al yo, ¿no? Que es lo que decía el parcero. Pues es que digamos que en ese plano el poeta es capaz como de construir desde toda su obra ciertos motivos que repiten este gesto de la imposibilidad de llegar a nombrar algo. Entonces, por ejemplo, está pues lo innombrable, ese sentimiento de que el lenguaje no alcanzará a nombrar ciertas cosas que se le escapan, que lo hacen vacilar, como en el texto que notábamos, y ese innombrable también se enmascara de lo divino, de un sentimiento de lo sagrado. Pero también podemos a veces leer poemas de amor del man en los que el amor nunca ha sido realizado o ya no existe. Entonces eso hay como un trasfondo ahí romántico que no podemos como profundizar porque nos desviaríamos un montón, pero que reafirman ese gesto. Hay una instancia
más allá, y precisamente la sensación de ser un cuerpo te pone en conflicto con ella. Exacto. Entonces digamos que estas lecturas las queríamos compartir, las contradicciones que vemos en la obra de Arba Jacob, ¿no? El placer con la culpa, lo sagrado un poco con lo mundano, y La serenidad y la angustia. La serenidad y la angustia, que es otro tema, y esta posibilidad, digamos, de la incertidumbre y de la incomprensión, y el poeta no poder nombrar ciertas cosas que lo exceden. Entonces, la buena, esperamos les haya gustado. Sí, nada, denle like, Denle suscríbanse, like, síganos. y vamos a seguir compartiendo este tipo de contenido. Estén pendientes.